Hoy, martes 11 de agosto del 2020, tenemos el siguiente tema sobre América Latina. Ponemos nuestro tema en la pizarra, por favor. Marque también en sus cuadernos. América Latina. América Latina. Pero también vamos a ver dentro de América Latina, al otro lado, en Europa, qué pasaba en el siglo XIX, sobre todo cuando se quería la independencia. La independencia en el siglo XIX. Entonces, hay dos contrastes aquí en esta historia, de la cual vamos a desarrollar paso a paso. Entonces, vamos primero en América Latina. Siempre recordamos que hay una historia de la cual marcó y podemos conocer qué suscitó en aquella época. Obviamente el imperio europeo, tanto españoles, holandeses, franceses, invadieron y colonizaron partes de América Latina. Y obviamente en esta parte de la historia donde yo en lo personal siempre digo que en la parte de la colonialismo, siempre va a marcar algo importante, la vida, la pasión y la muerte de muchas personas, de la cual perdieron parte de su propia identidad. Entonces, ¿pero qué pasó entonces en ese tiempo de América Latina? ¿Por qué hablamos de una independencia ya en el siglo XIX? Según sus historias, cómo vivieron en aquella época, también algunos ya cansados de tanta opresión, comenzaron a organizarse y buscar un mejor bienestar para la comunidad y qué es lo que quieran proyectar cada uno de ellos. Entonces, vamos a marcar nuestra primera parte aquí, desarrollando un esquema que lo pueden ir pasando en sus cuadernos. Entonces, en América Latina hay varios puntos que vamos a analizar. Como dije en la parte de introducción, su historia y su parte de organización. ¿Qué pasó en su historia? Como lo dije hace poco, se vio la vida, se vio la pasión de todos los acontecimientos suscitados en aquella época y la muerte por liberarse, ser libre en ese punto, explicando de esa manera. Y la parte de la organización que nos conlleva a cada uno también ver el bienestar de las comunidades. El bienestar de las comunidades. Pero al empezar a organizarse, aquellos personajes en aquella época en América Latina llevaron a tener varios conflictos. Entonces, esos conflictos fueron generando fue porque comenzaron a organizarse en procesos de revolución. Procesos de revolución. Entonces, estos dos puntos muy importantes, tanto la historia y la organización que han tenido en aquella época, en el buscar la libertad, salir de la opresión, era para poner en ese proceso revolucionario el fin del colonialismo. Ese era el objetivo de estos puntos de América Latina en la independencia del siglo XIX. Lo que buscaba entonces poner fin al colonialismo. Muy bien, entonces, poner ese fin, pero nos trasladamos ahora a Europa. ¿Dónde estaba el imperio? ¿Qué es lo que pasaba realmente allá?
sobre todo dos países aliados que se disputaban América y obviamente se repartieron casi todo en el sentido de llevarse toda la riqueza. Aquellos países, por ejemplo España, Francia, Alemania y otros países en la cual fueron pidiendo sus partes de riqueza, pero llegó un punto de auge en el sentido de que surgió la crisis monárquica, pero en España. Y eso indicaba la ausencia de un rey. Esa era la ausencia de un rey. Entonces, ¿qué países nombramos entonces? España y Francia. Estos dos países eran aliados en todo, pero siempre suscita algo de no estar en concordancia por tener más ganancias de uno que el otro. Entonces se descuidaron. ¿Y qué sucede acá ahora? Surge la crisis monárquica. La crisis monárquica o la crisis de la monarquía. Más exacto, la crisis de la monarquía. Mientras que en Francia existía un personaje de la cual invadió casi toda Europa. Estamos hablando de la invasión napoleónica. La invasión napoleónica. De la cual fue en el año 1808, ¿sí? En ese año, obviamente esa invasión, hubo la usurpación de trono en varios reinados. Entonces, estos dos países que eran aliados terminaron sus relaciones. Y eso provocó que realmente hay una ausencia de rey en ese tiempo. ¿Quién gobernaba? ¿Quién daba las normas? ¿Quién daba los tratados? Entonces, a partir de esa ausencia, surge la organización de juntas de gobierno. Entonces, surgen las juntas de gobierno, ¿pero en dónde? En América Latina. En América Latina surgen las juntas de gobierno y sobre todo en dos países, el de Perú y el de Quito. Y nos vamos a enfocar más en esta ciudad, Quito. ¿Por qué Quito quería realmente ser independiente? Y sobre todo hay una mujer que marcó la historia en Ecuador. Aparte de algunos personajes muy célebres que fueron apoyando, fueron dando esa pauta para liberarse. Y una de esas mujeres, quizás algunos ya la han escuchado o sabrá en los estudios que han tenido de pronto quién es esta mujer, por qué fue que estuvo al frente de la mayor parte de los ejércitos también, o del pueblo, para ser claro en los temas de libertad. Esa mujer es Manuela Cañizares. Manuela Cañizares, acá la vamos a poner. Manuela Cañizares. Entonces, el otro apellido es I. Álvarez. Entonces, era muy similitud los apellidos en aquella época. Entonces, haciendo más la recapitulación de estos temas, nos lleva a cada uno de nosotros a ver 3 puntos claros. El espacio vamos a ocupar aquí, por favor, aunque está muy pequeño, pero igual nos sirven. En el punto 1 vamos a tratar la independencia de Ecuador. La independencia de Ecuador. En el segundo punto, puede ser el aspecto significativo de cuál importante de lo que realmente sucedió en esa independencia. Aspectos que yo puedo sacar.
significantes. ¿Qué significa para mí esa independencia? Y sobre todo, ¿cuáles fueron esos aspectos importantes que marcan la historia de esa independencia de Ecuador? Y el tercer punto, los personajes. Esos personajes ilustres de aquella época de la colonización y el desprendimiento también de ser libres. Entonces, en el punto 1, independencia de Ecuador, hay una fecha importante que nos llama mucho la atención aquí. La fecha del 9 de octubre de 1820. Márquela por ahí. 9 de octubre 1820. Y la otra fecha que se celebró ayer, ¿qué fecha se celebró ayer? ¿Qué fecha es? El 10 de agosto. El 10 de agosto. ¿Qué se celebra ayer? El primer grito de independencia. 1809. Exacto, estamos bien con las fechas por ahí. Entonces, el otro punto, los aspectos significativos muy importante que marcó la historia para Ecuador fue la batalla de ¿qué? ¿El 24 de qué? Mayo, correcto. Otra fecha significativa para el ecuatoriano de independencia fue la de Guayaquil. La independencia de Guayaquil. Y por último, otra fecha fue la independencia de Quito. La independencia de Quito. Aquí este punto 3, los personajes nos llaman más la atención. Solo yo he seleccionado varios que lo personal puede ser muy significativo para ustedes también. Y uno de esos personajes son Simón Bolívar, sabemos quién es este personaje. En el otro personaje que podemos buscar también o recordar en la historia es Eugenio Espejo. Y una mujer que realmente marcó también historia, aparte de Manuela Cañizares. Manuela Sáenz. Manuela Sáenz. Es interesante buscar la historia de nuestro país o de todo el continente americano, de América Latina sobre todo, porque va despertando el interés también de cómo fue nuestra gran historia y cómo fue esa etapa de independencia para Ecuador. Entonces, para ir desarrollando esta temática, este esquema, para que lo puedan pasar en el cuaderno, también vayan realizando las actividades del folleto que se va indicando paso a paso. Cualquier inquietud o duda me la hacen saber por interno. Muchas gracias y bendiciones a todos.